Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es límites. Lo vamos a dividir en algunas secciones. La primera sección va a ser la idea intuitiva de límites. Entonces, ¿qué podemos entender como idea intuitiva de límites? Pues en esta semana eh, consideraremos a los límites como una operación aplicada a una función en un punto. Si bien dentro de este tema vamos a definir teoremas sobre límites en sumas, productos, también vamos a ver cocientes de funciones. Esta semana vamos a iniciar, como vemos aquí, con la idea intuitiva de límites. Bueno, para empezar, necesito que consideremos esta función que tenemos aquí. Como vemos, la función tiene como ecuación x cuadrado menos 1. Este es el gráfico de la función. ¿Se acuerdan la anterior semana en que vimos cómo eran los gráficos de las funciones? Bueno, aquí está la función x cuadrado y como está el menos 1, hemos trasladado la función aquí, menos una unidad. Entonces este sería el gráfico. Solo para recordarles lo que vimos la anterior semana de funciones. Bueno, con el propósito de obtener la idea intuitiva de un límite, nos interesa observar el comportamiento de la función para valores cercanos a un punto. Entonces, en esta ocasión, como nos pide en el ejercicio, nos pide el límite de x cuando tiende a 2. Nos tenemos que fijar en esto de aquí, de la función. Entonces nos pide cuando x tiende a 2 o cuando x se acerca a 2. ¿Qué tenemos que considerar? Pues que tienen que ser valores de x cercanos a 2, pero no iguales a 2. En otras palabras, para que ustedes me entiendan de una mejor manera. Tenemos que fijarnos en aquellos números que se acerquen a 2 sin llegar a serlo. Entonces, vamos a ver esta tabla de aquí. Vamos a evaluar cada uno de estos números de aquí, del lado izquierdo de la tabla, en la función. Entonces, comenzaríamos, como pueden ver aquí, aquí les puse flechitas para que vean que está bajando y que está subiendo, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos acercando muchísimo al 2. Comenzamos con 1.25, con 1.5, 1.75, 1.9, 1.99, 1.999 y 1 con 4 nueves decimales. Y ahí así vamos a seguir hasta acercarnos a este valor de 2, pero no tenemos que considerar. Solo les puse ahí para que se den cuenta cómo nos estamos acercando muchísimo, muchísimo al valor que buscamos. En este caso, como vimos, es el 2, ¿verdad? Entonces, primero evaluaríamos 1.25 en esta ecuación. Entonces, ¿qué sería? Pues si anotamos aquí y evaluamos en f de 1.25, sería igual a 1.25 al cuadrado menos 1. Entonces ustedes, si es que tienen la calculadora a la mano, van a poder confirmarla. Yo, para aprovechar el tiempo, pues ya evalué cada uno de estos números y están aquí. Entonces, esto de aquí sería igual a 0.5625. Y eso haríamos con cada uno de estos valores. Entonces, en vez de 1.25, pondríamos 1.5 y veríamos que sale este valor. Después pondríamos 1.75 y vemos que sale este valor. Entonces, aquí, en la primera mitad, en esta sección de arriba, si nos fijamos en el gráfico, es como que si nos acercamos así, para acá, al 2. Desde números más pequeños hasta acercarnos al 2, ¿verdad? Desde aquí, de más pequeños al 2 hacia el 2. Y en la sección de abajo, vamos a ver que es justo lo contrario. Desde 2.75, puse 2.75 por facilidad.
y después nos vamos acercando a 2.75, 2.5, 2.25 y así nos vamos acercando hasta 2.0001. Y así podríamos ir aumentando decimales para tener una mayor precisión. Entonces, en la sección o en la segunda mitad podemos ver cómo en cambio en la gráfica nos estaríamos acercando con el valor de x hacia 2 de esta manera, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, viendo esta tabla, podemos ver lo siguiente, que mientras más nos acercamos a 2, en el resultado nos sale un valor que cada vez se acerca más a 3. Como pueden ver, fijémonos por favor desde aquí, desde cuando evaluamos a 1.99. Cuando evaluamos este valor 1.99 en la función, nos fijamos que sale 2.9601. Después, cuando aumentamos un decimal, vemos que se acerca aún más al 3 y es 2.9996. Cuando aumentamos otro decimal, vemos que aquí cada vez se acerca más al 3. Si es que quisiéramos evaluar con más decimales, podríamos hacerlo. Entonces, podríamos poner aquí un nuevo valor de 1.99999, es decir, con 4 decimales, con 5 decimales, perdón, y eso nos saldría 2.9999, es decir, 4 9 decimales, 6. Así vemos que cada vez se acerca muchísimo más a este valor de 3, ¿verdad? Y si es que nos fijamos desde abajo, es exactamente lo mismo. Aquí podemos ver, fijémonos por favor desde el 2.01. Si nos fijamos desde el 2.01, podemos ver que es 3.04, después con el 001 es 3.004, si que evaluamos en este de aquí sería 2, si evaluamos el valor de 2.001 sería 3.0004 y así podríamos poner aquí otro valor de, por ejemplo, 2.00001, ¿no? Y aquí igual seguiría aproximándose al 3 y sería 3.00004. Entonces, si vemos que en la primera sección y en la segunda sección cada vez se aproximan al mismo valor, entonces podemos decir que el límite de la función de x cuando x tiende a 2 es igual a 3, ¿verdad? Como vemos aquí. ¿Tienen alguna pregunta con lo que hemos visto ahorita? No. Bueno, entonces les repito solo para confirmar, chicos. Como podemos ver en la tabla, conforme nos acercamos al número 2, aquí tenemos las flechitas para ver cómo nos acercamos, ¿verdad? Tomamos cada vez valores más cercanos a 3, como pueden ver aquí. En otras palabras, podemos decir que los valores más próximos a 2 van a tener una imagen más próxima a 3, como vamos a ver en la imagen. Por eso tenemos esta imagen aquí. Mientras más nos acercamos a 2, ¿verdad? En la imagen vamos a ver que es igual a 3, como está aquí. ¿Cómo leemos esto? Pues se lee de la siguiente manera. Si pueden, anótenlo o si no, recuérdenlo porque esto va a ser bastante útil. El límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 3. Para facilidad de resolución, aquí reemplacé la f de x con su ecuación. Es lo mismo. Sería límite de x al cuadrado menos 1 cuando x tiende a 2 es igual a 3. ¿Ya? Muy bien. Déjenme borrar las notas de aquí. Y continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí les puse otro ejemplo. Como pueden ver, aquí la ecuación es un poquito más compleja, pero la resolución es exactamente igual. Vamos a ver que esta es la función x cuadrado sobre 2 más 1.
Entonces, ¿qué haríamos? Si es que nos piden, como nos pueden ver aquí, ¿a qué valor tiende X? A 3. Aquí, chicos. En el ejercicio, ¿qué nos piden? Límite de f de x cuando x tiende a... 3. Exacto, Julián. Muy bien. Eh, tienes un punto. Exacto. Entonces, esto se leería de la siguiente manera. Límite de f de x cuando x tiende a 3. Entonces, continuando con esta idea intuitiva, pues eh, hagamos esta evaluación de los valores en la ecuación. Igual, permítanme usar las notas y las anotaciones y veamos. Como pueden ver, aquí en estos valores cada vez nos vamos acercando a 3, desde 2.25, 2.5, 2.75, 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999. Así podríamos seguir cada vez, como les dije, aplicando más decimales que tiendan a 3, es decir, que se acerquen muchísimo, muchísimo a 3 sin llegar a ser 3. Esto es muy importante que tengan en mente. Ya vamos a ver en unos minutos por qué es tan relevante este concepto de que se acerque muchísimo al valor que nos piden sin llegar a ser. Pero bueno, continuemos. Como vemos en la primera sección, mientras más nos acercamos a 3, su imagen cada vez se va a ir acercando a 5.5, ¿verdad? Vamos a ver aquí, podemos fijarnos desde el 2.99, por ejemplo, que es 5.47, después 5.497, después 5.4997, y así vamos a seguir aumentando valores hasta que se acerquen muchísimo, muchísimo al 5.5, ¿verdad? Y en la siguiente sección o en la segunda mitad, como quieran fijarse, o por el otro lado, vamos a ver igual lo mismo. En la primera sección nos acercamos al 3 de esta manera, es decir, con valores de x menores a 3 que cada vez se acercaban más a 3. Y en la segunda sección, en el segundo lado, vamos a ver cómo los valores mayores a 3 cada vez se acercan más a 3, ¿verdad? Aquí pueden ver las flechitas para que se entienda mejor con el gráfico, ¿verdad? Entonces daríamos así, si adelantamos una recta, y de ahí podríamos ver que su imagen se aproximaría mucho a 5.5, ¿verdad? Pero entonces, fijémonos primero en esta idea intuitiva de la tabla. Como pueden ver, cada vez de los valores más grandes o mayores a 3, cada vez nos vamos acercando un poquito, un poquito, un poquito más a 3, hasta tener estos decimales. Podemos, como les dije, aumentar más decimales para mayor precisión y ver como, por ejemplo, aquí es 5.5003. Después, si seguiríamos aumentando, sería 5.50003 y así seguiríamos aumentando, viendo cómo cada vez nos acercamos a este valor de 5,5, ¿verdad? Estos dos valores tienen que ser congruentes, es decir, este de aquí y el de acá. Como pueden ver, los dos tienen que acercarse al mismo valor. En las 2 siguientes semanas vamos a ver la idea de límites laterales, pero es importante que tengan esto en mente, cómo nos fijamos en una sección y después en otra sección, para que las próximas semanas sea mucho más fácil para ustedes entender la idea de límites laterales. Entonces, bueno, aquí hemos visto cómo estos valores tienden a 5.5 y estos valores también tienden a 5.5. Entonces, ¿qué podríamos entender? Pues que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a 5.5, ¿verdad? Esto es bastante sencillo, pero si es que alguien tiene alguna duda, por favor me puede decir ahorita mismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, continuando,
Vamos a ver ahora el análisis gráfico de límites. Esto también es súper importante que tengan en cuenta, chicos, porque si bien tenemos o es muy importante comentar que con esta aplicación gráfica de límites no podemos mm, obtener un número exacto, pero podemos obtener una aproximación cercana al límite en el punto X que nos pida. Es decir, que no podemos estar seguros únicamente viendo la gráfica, pero podemos obtener una buena estimación con la misma. Entonces, tengamos en cuenta esta función de aquí. Como pueden ver, en esta función no nos están diciendo la ecuación que tiene. Entonces, solo tenemos la gráfica para determinar este límite de aquí. El límite de f de x, sea cual sea, que tiende a x cuando x tiende a 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como vimos hace un ratito fijándonos en la gráfica, pues tenemos que fijarnos como los valores de x se aproximan a 2 por ambos lados. Es decir, por valores menores y mayores a 2. Y después nos fijaremos en la imagen de f de x, ¿verdad? Como vemos en esta imagen de aquí. Como vieron, antes no teníamos, perdón, chicos. Como vieron, antes no teníamos nada, solo teníamos la curva. Entonces nosotros trazamos en la gráfica estos valores. Primero nos fijamos como, ¿dónde está el mouse? Muy bien, como nos fijamos en valores menores a 2, que cada vez se vayan acercando mucho, mucho, mucho al 2, y valores mayores a 2 que se vayan acercando igual mucho, mucho, mucho al 2, como pueden ver aquí. Entonces trazaríamos una vertical y después nos fijaríamos en su imagen. Y aquí en la imagen podríamos ver esto, como los valores se aproximan cada vez más a 4 desde arriba y desde abajo. Entonces, por eso tendríamos esta solución, que el límite de f de x, sea cual sea, cuando x tiende a 2, va a ser igual a 4. En este caso, porque así es la gráfica. Pero si es que tuviéramos otra gráfica, pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que ver qué valores se aproximan mucho a 2 sin llegar a ser 2 y después fijarnos en su imagen, ¿verdad? Entonces podemos concluir este resultado. De la misma forma vamos a hacer el siguiente ejercicio o haríamos el siguiente ejercicio. Como pueden ver, estos ejercicios son súper fáciles de entender, súper rápidos de hacer y es necesario que ustedes tengan estas bases bien estructuradas, bien hechas, bien sólidas, para que en la siguiente semana, la semana de ejercicios, ustedes vayan con todo, que puedan responderme todas las preguntas, chicos. Entonces, continuemos. Aquí vamos a hacer juntos este ejercicio. Necesito que ustedes me digan qué tendríamos que hacer. Entonces, en esta función, como pueden ver, es la misma que la anterior, pero x tiende a un valor diferente. ¿A qué valor tiende x? A 1. Exacto, Carlos, a 1. Entonces, déjame te anoto un punto. Perdón, sí, un punto. Y continuemos. Entonces, si es que x tiende a 1, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Alguien que me diga qué deberíamos hacer en este ejercicio. Si x tiende a 1. Trazar la imagen. A ver, les doy una pista. Como hicimos en el anterior ejercicio, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Fijarnos en los valores de x que cada vez se acerquen más a 1, ¿verdad? Entonces, continúen la idea. ¿Qué deberíamos hacer? A ver. Prácticamente trazar una recta donde esté topando Perdón, valor de x a 1. ¿puede repetir, por favor?
Prácticamente trazar una recta donde esté trazando x igual a 1. Exacto, muy bien, Carlos. Lo que tendríamos que hacer es trazar una vertical en x igual a 1. Pero ¿se acuerdan en la semana anterior que vimos cuando aquí hay un círculo abierto? Significa que no está definido este valor. Entonces, si es que en esta función, sea cual sea, aquí hay un círculo abierto, significaría que esta no sería la imagen, que 1 no sería la imagen. Anotemos, hagamos las flechitas. Esta era una pregunta un poquito trampa, pero la idea es buena. Entonces, si intentaríamos graficar y buscar la imagen, no podríamos determinar su imagen por este círculo abierto que tenemos aquí, que nos dice que pues no está definido en este punto la función. Entonces, pues, no podríamos decir que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 1, ¿verdad? ¿Lo que dije es cierto o falso? Es cierto. ¿Cierto? O sea, me confirman que f de x, límite de f de x, cuando x tiende a 1 es distinto de 1. Sí, es distinto de 1. Muy bien, ustedes ahorita se acaban de equivocar. ¿Por qué? Les dije, chicos, les dije y era súper importante que se acuerden que les dije que se acuerden que tienen que ser valores que se aproximen muchísimo al valor de x que nos piden, pero sin llegar a hacerlo. Entonces, nos fijaríamos, por ejemplo, aquí en 0.99, 0.9999 y así nos fijaríamos aquí en cambio en 1.0001, 0.001 y así. Entonces, si bien en uno como tal no está definido, vamos a ver que los valores que tienden a 1 sí tienen una imagen. Entonces estarían aquí, como podrían ver, estarían yendo por acá. Y si nos fijamos en los de aquí, pues su imagen estaría por acá. Entonces, vamos a ver, como por ejemplo, digamos que aquí está 1.25. Entonces, si nos fijamos aquí, su imagen estaría acá. Si es que nos fijamos ahora, digamos que aquí está 1.05. Entonces, su imagen estaría viniendo por acá. Después 1.0001. Entonces, su imagen estaría viniendo por acá. Entonces, cuando los valores tienden a 1, su imagen en esta ocasión pues también tiende a 1. Es importante, chicos, les voy a repetir por si acaso. Tienen que ser los valores que tiendan a 1, o sea, que se acerquen muchísimo a 1. Tiende quiere decir que se acerca mucho a. Entonces, que se acercan muchísimo, muchísimo a 1 sin ser 1. ¿Verdad? Y ahora continuaría. Si es que hiciéramos aquí, por ejemplo, 0.9999, estaría por aquí y vendría por acá. Uy, perdón, chicos. Mal pulso. Después vendría aquí, digamos, 0.9, estaría aquí. Y seguiríamos haciendo, ¿verdad? Entonces, estos valores que se aproximan a 1 o que tienden a 1, su imagen pues también va a tender a 1 en esta ocasión. Entonces, chicos, teniendo esto en mente, que tiene que acercarse a un número sin llegar a ser ese número. ¿Cuánto sería el límite de f de x cuando x tiende a 1? Ya vimos que esto es falso. Igual a 1. Exacto, muy bien, Carlos. El límite de f de x cuando x es igual a 1 sería igual a 1. ¿Por qué? Porque como vemos, se aproxima el valor a 1 sin llegar a tocar. Permítame decirlo esto en otras palabras. O esto se debe a que puede existir un límite en un valor de x, en este caso sería x igual a 1,
en donde la función por sí misma no esté definida. Como vemos aquí, este círculo abierto nos representa o nos quiere decir que la función en este punto preciso no está definida. Pero parece que cuando nos aproximamos a x igual a 1, desde ambos lados, es decir, desde valores menores a 1 y valores mayores a 1, notamos que la imagen se aproxima a 1, ¿verdad? Desde ambos lados. Por esta razón podemos argumentar que la definición de idea intuitiva, como ya vimos, los valores, o nos concentramos en los valores de x cercanos a x sin llegar a ser x. ¿Se acuerdan en la tabla que vimos que nos acercábamos muchísimo, muchísimo a ese valor, pero no lo llegábamos a tocar como tal, por eso estaba en otro color? Entonces, esto es de la misma forma. Nos acercamos muchísimo, muchísimo a ese valor sin llegar a ser como tal, ¿verdad? Vamos a borrar estos dibujitos. Déjenme poner de nuevo en verde porque está bastante bien. Y vamos a volver de nuevo con la idea intuitiva solo para reforzar este conocimiento. Como pueden ver aquí, nos acercamos muchísimo, muchísimo al valor. Pero este valor de aquí, por ejemplo, el de 3, le puse en otro color para decir que no llegábamos a tocarlo. Tal vez no les dije, pero nos acercamos muchísimo al valor sin llegar a tocarlo. Bueno, ahora sí, continuemos. Ya estamos, esta clase va a ser súper rápida, chicos, como les dije, era solo teoría. Entonces, vamos ahora sí con la definición formal de límites. Esta es la definición formal de límite, chicos. Entonces, por favor, Nicole, ¿me puedes ayudar leyendo la definición formal, por favor? El límite de la función f de x en el punto xn es el valor al que se acercan las imágenes f de x es igual a y, cuando los puntos del dominio x se acercan al valor xn. En otras palabras, diremos que L es el límite de función de x, cuando x tiende a xn. Lo denotamos de la siguiente manera. Gracias. Es exactamente esto. Generalmente, cuando hablamos de límites, lo denotamos con una L mayúscula, ¿verdad? Decimos L igual al límite de x cuando tiende a xn. Xn es una manera o una forma de decir el valor que nosotros vamos a buscar. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores, xn era, por ejemplo, aquí xn es igual a 1. En este anterior ejercicio, xn es igual a 2. En este ejercicio, xn es igual a 3. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver o recalcar cómo nosotros nos tenemos que aproximar, o aquí dice, se acercan al valor xn. Nos acercamos muchísimo, muchísimo a ese valor. Entonces, teniendo esto en mente, podríamos ya continuar con las reglas operativas de límites y con esto acabaríamos con la teoría. Después continuaríamos unos 20 minutos con unos ejercicios y después culminaríamos la clase. Esta clase terminaríamos temprano al ser principalmente teoría. Aquí vamos a ver las reglas operativas. Necesito que ustedes pongan mucha atención. Si bien esto está en el PDF que les voy a, o se les va a enviar al grupo de WhatsApp, también podrían, que siga, tomarle una fotito, anotarle si es que traen en donde anotar a mano, porque estas funciones o estas aplicaciones van a ser súper útiles en la resolución del límite. Después, justo hoy estaba ayudándole a un compañero que está en segundo semestre y estaba viendo límites. Y ustedes, ya les voy a compartir la imagen. Si bien vamos a ver que aplico otros artificios matemáticos y otras formas de resolver unos límites más complejos a los que vamos a ver hoy, es importante y quiero que se fijen en esto, por favor, en las reglas operativas.
y cómo utilizo o cómo vamos a utilizar las reglas operativas para, para resolver ejercicios. Entonces, comencemos con la suma. Yo considero que esta es la forma más sencilla de ver la regla operativa de límites, pues considerando como f de x y g de x cada función. Entonces, si es que el límite de f de x más o menos g de x cuando x tiende a, sería igual al límite de f de x que tiende a más o menos el límite de g de x cuando x tiende a. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo voy a escribirles aquí a mano y ustedes me van a decir más o menos cómo sería. Entonces, por ejemplo, si es que me pide el límite de, vamos a poner 3x cuadrado más x cubo sobre 2 cuando x tiende a A. Pongamos a 9 mejor, ¿ya? Para usar números. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto o cómo aplicaríamos el límite? Pues me pueden ayudar ahorita dictando si es que... Creo yo que sería el límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 9 más x al cubo sobre 2 cuando x tiende a 9. Muy bien. Bien, Carlos. Excelente, Carlos. Entonces, denme un segundito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a quedar ahí. Cuenten hasta 5, chicos, por favor. Vamos a poner Pero continuando, o bueno, si seguimos hablando de esto, pues como podemos ver, sí sería el límite de 3x al cuadrado más x cubo, mejor esto de aquí. Listo, chicos. Vamos a poner aquí y vamos a poner en... Aquí está. Aquí se va a ver mucho mejor, chicos. Entonces, sería el límite cuando x tendía a 9 de, era esta ecuación de aquí. Ya, si es que alguien copió, me puede dictar cómo teníamos. Era 3x cuadrado, ¿verdad? 3x cuadrado Sí, más x x al cubo. cubo. Muy bien. X al cubo sobre 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues una forma de verlo tal podría ser como que distribuiríamos el límite. Entonces, sería el límite de x que tiende a 9 de 3x cuadrado. Como aquí hay un más, entonces pondríamos más el límite de x cuando tiende a 9 de esta parte de aquí, ¿verdad? Sería de x al cubo sobre 2. Tal vez para que le vean mejor o se vea mejor, aquí así, aquí así, de aquí, aquí, muy bien, de aquí así,
Tal vez ahí se ve mejor o le vean de una mejor manera. Entonces, hablemos de esto un segundito. Como aquí está el más, pues de aquí va a estar más. Pero, por ejemplo, si es que aquí estaría un menos, entonces, chicos, ¿aquí qué estaría? Igual menos. Exactamente, un menos, muy bien. Y así, esta es la regla de Cambia lo suma. que es el X. Entonces, volvamos de nuevo a la diapositiva y veamos Pues, cuál es la siguiente. Aquí es con el límite de un producto. Como pueden ver aquí, nos dice que el límite de f de x por g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Entonces, ahí. Volvamos de nuevo al MathType y hagamos otro ejemplo. Vamos a ver aquí. Vamos a decir, por ejemplo, el límite de x cuando x tiende a 5 de 5x al cubo por, mejor pongamos este punto de aquí que se ve mejor, ¿verdad? Por este S mejor. Y este de aquí pongamos por la raíz de x. ¿Sí? Raíz de x. Sencillo. Entonces, ¿cómo aplicaríamos este límite? Pues muy fácil para ustedes, ¿verdad? Me podrían decir cómo sería. límite de X cuando tiende a 5, abro paréntesis, 5x al cubo, por límite de X cuando tiende a 5, abro paréntesis, raíz de X. Momento. Me quedé en por límite de x cuando x tiende a 5. Límite cuando x tiende a 5 De raíz de X. Exacto. ¿Me puedes decir tu nombre, porfa? Gustavo. Muy bien, Gustavo. Ahorita te pongo el punto. Listo. Excelente, excelente, Gustavo. Esa era la respuesta y dijiste muy bien. Entonces aquí sería, pues, por raíz de x. Como pueden ver, esto es súper sencillo, chicos. Súper sencillo. Y solo tenemos que aplicar estas reglas y ya podríamos resolver todo. Si pueden, o si que tienen esto en mente, pueden resolver todo. Entonces, volvamos de nuevo a la diapositiva y veamos el siguiente, límite de un cociente. Entonces, como vemos aquí, el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a es igual al límite de f de x cuando x tiende a sobre el límite de g de x cuando x tiende a. Muy bien, es importante, muy importante, chicos, que tengan en consideración esta condición. De aquí. Este sí y solo sí, el límite de g de x cuando x tiende a es distinto de 0. ¿Qué pasaría si es que este límite fuera igual a 0? Indeterminado. Exacto, Carlos. Muy bien. Muy bien, chicos. Están haciendo una excelente participación. Sería indeterminado. ¿Por qué? Porque tendríamos un valor, pongamos un valor b, por ejemplo, igual a 0, estaría indeterminado. ¿Verdad? Entonces, por esto tenemos esta condición que tenemos que tenerla siempre, siempre en mente. Entonces, vamos al MathType. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, pensemos en, pongamos por ejemplo, de x que tiende a 1, por ejemplo. A ver,
¿Qué podrá ser? Algo medio curioso, algo medio interesante. Vamos a hacer dos de estos. El primero va a ser, por ejemplo, va a ser 5x y aquí va a ser x cuadrado más 1. Uy, x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué resolveríamos aquí o qué tendríamos que hacer aquí? Pues ustedes me van a decir. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resuelve esto? Límite de 5x cuando x tiende a 1 sobre Espera. Es muy rápido, veloz. Límite de 5x cuando x tiende a 1 sobre... x al cuadrado cuando x tiende a 1 más 1. Exacto. Podríamos ponerle así. Pero lo que tú dijiste es correcto. Muy bien. Como pueden ver aquí ya solo tendríamos que aplicar los límites. Como hemos visto por ahora solo la idea intuitiva, pues tendríamos que poner o ver esta función sería 5x, la función 5x, y tendríamos que evaluar con valores cercanos a 1. Entonces, vamos a hacer nosotros eso, ¿verdad? Vamos a hacerle así, a mano, súper rápido. Entonces, tendríamos igual haciendo la tabla, sería x, y aquí tendríamos f de x, ¿verdad? Entonces, comencemos. Comencemos, ¿les parece? Con... Así súper rápido, vamos. Desde 0. Déjame, jugamos con otro color, tal vez con este. 0.9. Después 0.99. Este es un 9 por si acaso. Después 0.999. Y a ver, pongamos otro. 0. Y de ahí con 4 nueves. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vemos como valores menores a 1 se van aproximando a 1, ¿verdad? Y después haríamos lo mismo. Aquí estaría 1. No le voy a poner para que se den cuenta que no tiene que ser 1 como tal, sino tiene que estar aproximado a 1. Entonces sería 1.0001. Después 1.001. Tienen su calculadora a la mano por si acaso, o pueden usar la calcu del celu también. Entonces, solo es de valor algo súper sencillo, entonces pueden usar la calcu del celu si es que no tienen su calcu a la mano. Como pueden ver aquí, en cambio, estamos con valores mayores que nos aproximamos a 1, sin llegar a ser 1. Entonces, evaluemos desde este de aquí, por favor, desde 0.9. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si sabemos que f de x es igual a 5x, entonces sería 5 por 0.9, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 5 por 0.9? 4.5. 4,5. Muy bien, gracias chicos. Sigamos así, sigan meditando. Por 0.99. 4.95. Muy bien, 4.95. El siguiente, de unísimo. 4995. 4.995. Y aquí, el último, 5. con 4 decimales ya. 4,9995. Eso, muy bien. Sí, sale 4.123.995. Muy bien, creo que fuiste tú, ¿verdad, Nicole? Bueno, el que haya dicho este es excelente, muy bien. Y ahora vamos desde abajo. Como vemos aquí, cada vez nos aproximamos a 5, ¿verdad? Nos vamos aproximando cada vez más a 5.
veamos desde el otro lado. Entonces, si multiplicamos 5 por 1.1, 5.0005. no, el de aquí, de 5.1, este de aquí. Vamos a comenzar desde abajo. 5 punto, 5. muy bien. 5.5. Vamos subiendo. Por 0, 5 por 1.01. 5.05. Excelente. Sigan meditando, por favor. Sigan subiendo. El de aquí, 5.005. 5.005. El de aquí, 5.0005. ¿cómo que 2? 3.0. 3.0. Ah, muy bien. Así y así, ¿verdad? Sería esto. Entonces, aquí vemos pues que se aproxima a 5, ¿verdad? Y aquí también vemos que se aproxima a 5. Entonces, podríamos decir que este límite, o bueno, esto aquí. Entonces, podríamos decir que este límite sería igual a 5, ¿verdad? Y ahora tendríamos que hacer lo mismo con la sección de abajo. Y eso es lo que vamos a hacer justo ahorita, chicos. Entonces, vamos a annotate. Vamos a erase. Entonces, tendríamos que borrar esto de aquí. Como xdn se mantiene, entonces esto sí seguiría un valor que se aproxima o tiende a x igual a 1. Entonces, continuemos. La función es x cuadrado más 1. Entonces, igual, comencemos desde arriba, con 0.9. 0.9 al cuadrado más 1. 1.81. 1.81. Este de aquí, el con 0.99. 1.9801. 1.9801. Con 1.999. 3 nueves. 1.998001. 99. Pongamos 9980, ¿ya? Para tener solo 4 decimales. Y con 4 nueves. ¿Sería cuánto? 1.8. 1.9998. Muy bien. Entonces, aquí vemos que cuando x tiende a 1 desde los valores menores a 1, su imagen o f de x tiende cada vez a qué valor. Al 2. Muy bien, al 2. Tiende al 2. Veamos a ver si es que por abajo o desde el otro lado, pues también es lo mismo. Entonces, por favor, sería, comencemos desde aquí, desde 1.1. Entonces sería 1.1 al cuadrado. 2.2. ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? ¿Me puedes repetir, por favor? 2.21. Ya, muy bien, 2.21. Muy bien, sigamos con 1.01. 2.0201. 2.01. Muy bien. Sigamos con 0.01. 2.0020. Y aquí 2.00020. 2. Muy bien. Entonces, igual, ¿a qué valor tiende o a qué valor es este límite, el de aquí? 2. Muy bien, 2. Excelente. Que haya respondido, excelente respuesta. Entonces, si es que nos pusieran este ejercicio
en alguna prueba, tal vez puede ser en el cuestionario de esta semana, pues tendríamos que su respuesta es 5 medios, ¿verdad? Está súper sencilla, chicos. Como pueden ver, solo tendrían que hacer esta tablita y resolver y poner 5 medios. Esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver lo siguiente. El mismo ejercicio, pero con el medio. Entonces, ¿qué harían ustedes? Indeterminado. Carlos, sí, te saltaste un paso, es indeterminado. Pero para los que aún no vieron que es indeterminado, vamos a ver el por qué. Haríamos esto, haríamos lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que aplicar la regla del operador, entonces sería límite de... ¿Está aquí? Uy, solo la parte de arriba. Perdón. Sí, muy bien. Ya, y sería esto de... pero aquí es un menos. Entonces, ¿qué vimos? Que el límite de 5x cuando x tiende a 1, ¿cuánto es? Ya hicimos esto aquí. 5/0. Exacto. Aún no, esperen, aún no me digas de 5/0. Pero sí, muy bien, Carlos. Tenemos este 5x, sabemos de este límite de aquí. Vamos a evaluar este límite de aquí, el de abajo. Entonces, pongamos el borrador aquí, pues sería este de aquí. Y ahora sí. Borramos esto de aquí. Esto de aquí. Entonces la función es x cuadrado menos 1. Perdón. Entonces vamos igual a comenzar desde arriba, desde 0.9. Ya sabemos esto súper rápido, chicos. Entonces 0.9 al cuadrado menos 1. Menos 0.19. Muy bien. Menos, bueno, 0.19. De ahí, Menos 0.019. 19. 19, dice. Perdón la letra patoja, chicos. De ahí 0. ¿Cuál sería este aquí? 0019. 0,019. Y este de aquí me imagino que es menos 0.001, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Desde aquí abajo vamos a ir aproximándonos al 1. Entonces, ¿aquí cuánto sería? 0.21. 0.21. Muy bien, gracias. De ahí, 0. Confirmar por si acaso. 0.1. Damos en el 0.0020. X sería 0.0. Vamos a confirmar por si acaso. 3, estamos aquí. 2.00. 0002. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿a qué valor tiende este límite o cuánto es el resultado de este límite? Límite de x cuadrado menos 1. Cuando x tiende a 1, 0. Muy bien, como Sí. habían dicho, esto de aquí es indeterminado. Y, perdón, momento. Es aquí. Como vimos en la condición, el límite de g de x no tiene que ser distinto de 0. Entonces,
Esta sería una indeterminada. Indeterminada. Y lo que tendríamos que hacer es aplicar artificios matemáticos. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí? Tendríamos que factorizar y ya tendríamos que resolver el límite así. Esto de factorizar y resolver el límite aplicando propiedades es algo que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, por eso, tranquilidad, chicos. A esto lo importante de esta clase era que solo vean eso, que a veces vamos a tener que aplicar indeterminadas, el uso de la idea intuitiva, el uso de la gráfica. Entonces, bueno, esto creo que sería 5/0. Y esto pues no puede ser, ¿verdad? Y ahora, continuemos con la siguiente regla. Y ya mismo acabamos, chicos. Tranquilidad. Límite de una potencia. Entonces, ¿qué dice el límite de f de x elevado a la g de x cuando x tiende a? Es igual al límite de f de x cuando x tiende a elevado al límite de g de x cuando x tiende a, ¿verdad? Aquí vemos que la condición que nos dice es que f de x tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? Y listo, esa es la única condición que tenemos. Bueno, entonces vamos de nuevo al MathType y hagamos un ejercicio sobre eso, ¿verdad? Solo aplicación de estas reglas. Entonces, pongamos el límite de x cuando tiende a, ¿qué les parece 9? Bien, aquí pongamos 4x a la cuarta, no, 4x elevado a la, qué sé yo, a la x medios, ¿les parece? A la x medios, ¿dónde está esto aquí? La x medios. Entonces, 4x sería f de x, ¿verdad? Y x medios sería g de x. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Alguien que me diga, por favor? Límite de 4x cuando x tiende a 9 elevado a la límite de x cuando tiende a 9 de x cuadrado. X sobre 2. A ver, calmado y tranquilo. Esto de aquí, Yeah. esto así, y me dijiste, X sobre 2. exacto, muy bien. Yeah. Esto pongámosle así. Ya, muy bien. Exacto, justo esto, así se aplicaría este límite. Como pueden ver, esto es súper fácil. Aquí, ¿qué haríamos? Pues resolveríamos este límite igual usando la idea intuitiva con la tablita. Aquí también utilizaríamos la idea intuitiva con la tablita, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un ejemplo más fácil para poder utilizar las gráficas. Pongamos aquí x igual a 1, pongamos por ejemplo. Pongamos a 2, ¿ya? A2, A2 y A2. Entonces, ahora, déjenme, abro el GeoGebra y ya comparto la pantalla con ustedes. Perdón. Muy bien. Entonces, GeoGebra. Muy bien. Y ya se está compartiendo. Entonces, aquí tenemos el GeoGebra. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, me repiten cuál serían. Oh, bueno, nosotros podemos ver. El primer límite, como podemos. No, muy bien. Como pueden ver, el primer límite sería límite de 4x cuando x tiende a 2, ¿verdad? Entonces veamos la gráfica de esto y resolvamos por gráficas. Entonces, acuérdense, límite de 4x cuando x tiende a 2. Ay, no, perdón, esto no, chicos. Desde aquí. Ya, ahora sí.
Entonces, grafiquemos 4x, ¿verdad? Esa era lo que nos pide. 4x, sí, muy bien. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la gráfica de 4x. Súper sencillo. Podemos hacerla más chiquita para que se vea mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos acercarnos muchísimo a 2. Entonces, pongámosle igual en verdecito para que combine, ¿sí o qué? Entonces, nos acercamos al 2 por la izquierda y nos acercamos al 2 por la derecha. ¿Verdad? Entonces nos acercaríamos muchísimo. Aquí estaría, como pueden ver, por ejemplo, estaría si nos acercamos al 2, por ejemplo, más decimales. Aquí estaría, por ejemplo, el 1.8, si ponemos más decimales, aquí ven el 1.95 y así nos acercaríamos muchísimo, pero sin llegar a tocar al 2. Ven, aquí estamos en 1.9. Así podríamos seguir infinitamente hasta acercarnos muchísimo al 2, pero sin llegar a tocar al 2. Esa es la función del límite. Ver cómo iría la función acercándose a un punto sin llegar a ese punto. ¿Ven? Entonces aquí nos estamos acercando muchísimo al 2 sin llegar al 2. Bueno, volvamos de nuevo a la gráfica que teníamos. Aquí. Entonces tendríamos... Así. Creo que así se ve bien. Entonces... borramos esto de aquí y dibujamos. Muy bien. Entonces nos tenemos que acercar al 2. La opción más fácil, como mencionaron ustedes, sería después trazar una vertical y ver en dónde estaría su imagen, ¿verdad? Entonces, esto ya les hago yo, tranquilidad, x igual a 2. Como pueden ver, aquí está así. Vamos a ponerle líneas entrecortadas para que se vea mejor la gráfica. El estilo de trazo. Que le ponemos igual un colorcito verde para que combine. Listo. Tranquilidad. Como pueden ver aquí, no creo que pueden ver. Propiedades. Pongamos un color más llamativo. ¿Sí? Este de aquí, tal vez este sería mejor. Sí, muy bien, este sería mejor. Como pueden ver, aquí nos estamos acercando a 2 y después tendríamos que fijarnos en su imagen. ¿Cuál sería la imagen de x igual a 2? 8. 8, muy bien. Entonces, ¿cuál sería este límite de aquí? El límite de 4x cuando x tiende a 2. 8. Muy bien, 8. Y de ahí elevado a. ¿Y cuánto es este límite de aquí? Vamos a ver. La función es x medios. Entonces, perdón. Entonces, vamos al GeoGebra y veamos cómo nos sale, ¿verdad? Sería x medios. Entonces, este es x medios. Esta es la gráfica de x medios. Entonces, igual, el límite nos pide cuando x tiende a 2, ¿verdad? Se mantiene ese xn. Entonces, vamos a hacerle más grande para que se vea mucho mejor. Y podríamos ver aquí tenemos esta vertical, si es que podemos hacerla así también si es que quieren, para que se vea mejor. Borramos este de aquí. Borramos este de aquí. Y pongamos A igual a curva. Perdón, curva sería 2, U, 0, 2. Como les dije, chicos, ya está, perdón. Como les dije, chicos, esto es algo que deberían ustedes aprender. Ustedes van a aprender esto ya con el uso, tranquilos, no se preocupen. Hacer estas maravillas es súper fácil y ya van a ver ustedes. Tranquilidad, no se estresen por el uso de esto. Entonces aquí pueden ver cómo nos aproximamos. Vamos aquí, igual,
flechitas como nos aproximamos al 2, ¿verdad? Y si nos vemos así, ¿cuál diríamos que era el límite entonces? Si es que vemos aquí y nos fijamos a qué se aproxima la imagen. A 1. Muy bien. Aquí. Muy bien. Entonces sería elevado a la 1. Entonces, pongamos estos 3 puntitos. Vamos a poner así. El límite de 4x elevado a x medios es igual a 8, ¿verdad? 8 elevado a la 1, 8. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. A mí, cuando yo acabo los ejercicios, me da una satisfacción hacerlo así. ¡Pah! Es decir, acabé el ejercicio. Generalmente hacer así, dices, acabé. Aquí está la respuesta. Era solo un comentario. Ya, chicos. Teniendo esto en cuenta, pues podemos continuar. Creo que ahora solo falta la última regla operativa. Sí, que sería el límite de una función. Entonces, si vemos aquí, tenemos el límite de g de f de x cuando x tiende a es igual a g. Sacamos, por ejemplo, se podría decir, no es la manera apropiada, pero para facilitar el entendimiento, podríamos decir que sacamos la g afuera, la función g afuera, y nos quedamos solo con el límite dentro de la función, por ejemplo. Podríamos verlo así. Entonces vamos a aplicar esto con un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Tranquilidad. Entonces, esta misma imagen está en el PDF que se les va a mandar al grupo de WhatsApp, chicos. Entonces, tranquilos. Y van a ver que pueden ser distintas g de x, o bueno, esta g puede ser una raíz, un logaritmo, un seno, un coseno, la tangente, puede ser en cualquiera de estas funciones. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Entonces vamos al MATLAB. Pongamos igual este me pareció súper fácil, súper sencillo de usar. Vamos a usar dos. En este ejemplo en una función vamos a usar dos. Entonces el primero vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos, vamos, hasta aquí, déjenme buscarle el pi, bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Aquí está pi, muy bien. Límite de x cuando tiende a pi, vamos a hacer, por ejemplo, vamos, esto así, pongamos por ejemplo, el seno, vamos, mejor pi medios, sí, pi medios creo que va a ser más, se ve más complicadillo, pero en realidad es lo mismo, pi medios, ¿ya? Entonces, aquí ponemos, aquí, así, esto es súper, súper fácil, ¿ven? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cómo resolvemos esto, chicos? Usando la regla operativa. Esta sería, por si acaso les voy a dar una pista. Esto sería f de x y solo esto de aquí sería g de x. ¿Ya? X límite de seno cuando x tiende a pi sobre 2. Está bien. Te aproximaste, pero no necesariamente. Otra opción. Seno límite de x cuando x se aproxima a pi sobre 2. Seno. Hasta aquí estás muy bien. Vamos a siempre mejor así. Aquí. Aquí, ¿qué iré? Dentro de este paréntesis de acá. X. X. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Qué orgullo. Déjame borrar estos garabatos que puse aquí. Y así continuemos. Sí, chicos. Excelente. Este seno sería el f de x y solo la x
funge como g de x. Por ejemplo, si es que aquí estaría un 2x, pues aquí estaría solo 2x, ¿verdad? Si aquí estaría coseno, entonces aquí pondríamos también coseno, ¿verdad? F de x sale y nos quedamos con g de x adentro del límite. Vamos a recordarlo, veámoslo aquí. Vemos que el g de x sale y nos quedamos con f de x adentro del límite, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este problema. ¿Les parece si nos quedamos así con coseno? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Quedémonos así, nada más fácil. Muy bien, aquí hay dos opciones. Como ustedes saben, podríamos aplicar la tablita y podríamos hacer la forma gráfica. Las dos opciones son válidas. En esta ocasión, yo les recomendaría vamos a hacer por la gráfica, para que vean cómo no podemos tener una apreciación exacta de la respuesta del límite, pero sí podemos tener un valor cercano a esto. Entonces, vamos a compartir. Como saben, x es solo esto de aquí. Muy bien. Y la vertical, o que ven, a ver, ¿cuánto es pi medio, chicos? Pi medios en números sería 1.570796327, ¿verdad? Entonces, a menos de que uses este o un parecido, podrías hacer eso, podrías poner aquí 1.570796327, ¿verdad? Y esto tendrías que extender hasta aquí. Y yo no sé hasta cuánto es esto. Podríamos poner 1.5 tal vez. No se sabe. Entonces, como pueden ver, ni aún usando este software podemos obtener una respuesta exacta, ¿verdad? Entonces, vamos a vamos 1.8. Ven, ahí en 1.8, pues se pasa de la función. Pero bueno, entonces, aquí no podríamos obtener una idea exacta del límite. Como pueden ver, por ejemplo, aquí el gráfico no nos está dando decimales. Entonces, si es que me pides la imagen, yo no te podría decir exactamente cuánto es. Tal vez te podría decir 1.6, tal vez, así viéndole a ojo. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues veamos. En esta ocasión, por este software podemos hacer el zoom, ¿ven? Y aquí ya podríamos ver con mayor apreciación de decimales cuánto sería la imagen. Entonces ya vemos que sería 1.59 tal vez. Podemos seguir haciendo el zoom y seguir viendo. Por facilidad que me da este software, puedo poner un punto y ya puedo saber en qué valor está. Entonces, como en esta ocasión, como solo es de X, pues sería el mismo valor, ¿verdad? Sería 1.57, bueno, este sería pi medios, ¿verdad? El límite de X cuando X tiende a pi medios sería pi medios, como vemos aquí. Esto puedo hacer primero por dos razones. Primero porque la función es solo X, entonces sería mucho más fácil, pero por ejemplo, si la función sería X cubo, por ejemplo, ya no podría hacer algo tan
tan notorio, algo tan fácil de hacer a mano, por ejemplo. Pero como solo es X, pues sí me da esta facilidad. Entonces, sabemos que f de X cuando, sabemos que el límite de X cuando tiende a 1.57 sería 1.57 por la gráfica. Como pueden ver aquí, no tenemos una apreciación exacta, pero 17306. Muy bien, lo pueden ver ahí. Entonces, voy a trazar yo igual aquí una gráfica para que vean más o menos a cuánto estaría la imagen. ¿Ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, B igual a curva. Sería U 1.5707, U, 0,1.5707. Creo que sería así. Muy bien. Esto estaría, borramos esto aquí, ponemos un color simpático, le ponemos así una línea entrecortada y resolveríamos de esta manera. Uy, se trabó. Ya, muy bien, se destrabó. Entonces, aquí vamos a hacer flechitas igual. Como vemos, nos acercamos por izquierda y por derecha de la función. Y después vemos a qué valores se aproxima la imagen. Entonces veamos. ¿A cuánto sería? Veamos, aquí está la imagen, estamos haciendo zoom. Ven, tenemos que hacer un montón de zoom para poder tener, por ejemplo, con pi. Vieron que es súper difícil manejar los decimales y como es un decimal periódico, entonces, no es un decimal periódico, pues va a ser súper complicado. Y bien, aquí ya podemos decir que es 1.577, podría decir. No, 57.1, podría decir 1.5701, así. Pero no podemos tener esta solución exacta, como pueden ver. Entonces, por eso, en estas ocasiones, en estos casos, es mucho más recomendable usar la tabla. Pero bueno, volvamos al math type. Aquí. Y bueno, como vieron, este límite, vieron que era 1.57, podemos decir que esto es igual a pi medios. Por facilidad, por pi medios. Este límite de aquí es pi medios. Sería pi medios. Pi medios. Entonces, culminemos el ejercicio diciendo que el límite de coseno de x cuando x tiende a pi medios es igual a ¿cuánto es el coseno de pi medios? ¿Alguien sabe tal vez de memoria? Tal vez puede que se sepan cuánto es el coseno de pi medios. Bueno, es 0. Eso es algo que también deberían ustedes tal vez intentar aprenderse de memoria. El coseno de pi medios, el coseno de pi, el seno de pi, así. Porque va a haber ocasiones en las que sí van a tener que utilizar esto y pues por facilidad, para ya no tener que estar tecleando en la calculadora y así, pues les recomiendo que se aprendan estos fáciles como pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, así. Estos son los fáciles que ustedes se podrían aprender y siempre nunca está de más. Entonces, listo, acabamos las reglas operativas, chicos. ¿Verdad? Ponemos en new. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora solo como comentario, chicos,
les voy a compartir el documento que se les va a enviar por WhatsApp. Entonces, para eso, security. Muy bien, denme un segundo, chicos, porque tengo el PDF en el... compartir. Ah, bueno, tengo que estar ya, perdón. Ya muy bien, chicos. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos, estaría aquí. Esta es una definición que consideramos nosotros los mentores apropiados mencionarles, pero yo considero que tal vez su aplicación no va a ser tan continua en su carrera universitaria. Puede que tal vez para algunas carreras sí, pero yo considero que no. Así que esta es una explicación breve, pero por favor igual pongan atención, igual en el PDF le van a poder leer de mejor manera. Y ya, es importante que tengan esto en mente, igual es esto, es la definición del límite de una función en un punto por epsilon y delta. Así se llama, esta es una forma de determinar los límites. Como pueden ver, ¿alguien me puede ayudar leyendo la definición? Por favor. Definición del límite de una función en un punto por epsilon y delta. Se dice que la función f de x tiene como límite el número L igual a todos los números enteros, creo que es, cuando x tiende a xn, si fijado un número real positivo Es de epsilon. epsilon que mayor que 0, existe un número positivo delta, dependiente de epsilon, tal que para todos los valores de x distintos de xn que cumplen la condición de valor absoluto x menos xn menor que delta se cumple que valor absoluto de función de x menos límite menor que epsilon, es decir, Y exacto, aquí ya leo está otra vez. la ecuación. Tranquilo, muchísimas gracias por ayudar. Entonces, vamos a ver la idea gráfica. Como pueden ver, esta es una curva. Yo les podría ya asegurar, solo viendo la curva, que podría ser un x cuadrado tal vez. Y solo por la forma de la curva, ¿verdad? Como vimos la anterior clase. Entonces, hagamos de zoom y veamos a la curva. Ya. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues vemos que, por ejemplo, nos piden un límite en el punto n, como está aquí, n, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los delta. Como cada delta se va aproximando muchísimo, muchísimo a n. Y aquí tenemos los epsilon, como cada epsilon se va aproximando a L. Teniendo esto en cuenta, podemos determinar, siguiendo esta ecuación de epsilon y delta, que el límite de una función f de x, cuando esta tiende a n o xn, va a ser igual a L. Este va a ser el límite. Y ya, es importante también mencionarles que la función f de x, si hacemos f de x menos el límite, va a tener que ser menor al epsilon. También es importante tener en cuenta que si restamos x menos xn, esto va a tener que ser mayor a 0, pero va a tener que ser menor a delta, ¿verdad? Y ya, aquí se acabaría lo de epsilon y delta, chicos. Ya, muy bien. Ahora lo que les lleva a compartir lo que les
comenté al principio de la clase, chicos. Les voy a compartir. Este es un ejercicio. Hoy un compañero tenía... A ver, déjenme pensar mejor, otra mejor forma, porque si no así va a estar imposible, chicos. Se va a menear y todo. Pensemos, tal vez... Dejar de compartir. Mientras les comparto la imagen, voy a tomarle foto para que no se esté moviendo y así. ¿Alguien me puede decir si es que tienen alguna pregunta? Cualquiera. Ujú. Listo. Ahora sí ya les voy a compartir y ya creo que se va a ver mucho mejor. Pantalla. Muy bien. Ya. Díganme que se ve bien. Ya, muy bien. Entonces tal vez si le pongo así se ve mejor. Sí. El ejercicio de mi compañero le pedía determinar el límite de 2 menos x sobre a elevado a la tangente de pi x sobre 2a, y esto cuando x tiende a. Esto no vamos a ver ahorita, esto es algo que ustedes van a ver en el segundo semestre. Esto es algo que le ayudé a mi compañero en el examen, pero les comparto esto para que vean lo importante de las reglas operativas. Por ejemplo, aquí estoy utilizando la regla operativa de potencias. Como van a ver, aquí está el límite de una potencia, entonces aquí estaría el límite y aquí el otro límite, ¿verdad? Aquí apliqué límite de potencia y ahí resolvería. Y me daría cuenta de que es una indeterminada, pero eso es algo que vamos a ver tal vez en la universidad. Eso vamos a ver en la universidad de seguro, perdón. De ahí en otra ocasión que apliqué regla de operadores, puede ser aquí. Vemos que está el límite de una fracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué se resuelve aquí? Pues sería el límite de la sección de arriba sobre el límite de la sección de abajo, ¿verdad? Pero que también vemos aquí que la sección de arriba es una resta. Entonces sería el límite de esta primera partecita de aquí, así, menos el límite de esta sección de acá, sobre el límite de aquí. Entonces, sería así. Disculpen por la fea letra, chicos. Tuve que hacer estaba ayudándole al compañero. Entonces, igual, si ustedes algún día necesitan ayuda, me escriben y ahí vemos cómo se resuelve. Entonces, aquí pueden ver que usé la regla de operadores, usé la de sumas y restas, y por supuesto también usé la de límite de un cociente, como bien. Y ahí ya resolvería. Entonces, ven chicos, estas aplicaciones se usan a cada rato, chicos, a cada rato. Y aquí estaría la respuesta final. Tuvimos que hacer todo esto, todo esto para, para sacar solo esta respuesta de aquí. Esta es la respuesta, e elevado a la 2pi. Otro ejemplo que, estas son las respuestas que le mandé, perdón chicos. Esto estaba estudiando y mi amigo no se acordaba la regla de operadores. Entonces, para que vean que es necesario, es importantísimo que ustedes las aprendan de memoria. Entonces, como no se sabía, tuve que ponerle aquí. Igual como ustedes ven, él vio esto. Entonces aquí está justo le puse así, como está en su diapositiva y en su PDF que se les va a enviar. Está así, aquí está en el triangulito, en el segundo triangulito. Aquí está el límite de f de x elevado a la g de x cuando x tiende a, y de ahí ya está la solución, ¿verdad? El límite de f de x cuando x tiende a elevado al límite de g de x cuando x tiende a. Entonces, el ejercicio
era este de aquí. Como pueden ver, está elevado, ¿verdad? Entonces, usé esta regla operativa para resolver. Aquí el límite aquí y el límite en el exponente, ¿verdad? Entonces, eso, chicos. Quiero que tengan en cuenta que estas reglas operativas son súper importantes y que ustedes tienen que tenerlas siempre en cuenta. Tal vez más abajo usé otra regla operativa, déjenme ver. Sí, miren, chicos. Y es que ya les dije, no sé, mi compañero que ya está en la universidad no se acordaba de estas reglas operativas. Entonces ustedes tienen que tenerlas en cuenta. Tienen que tenerlas en cuenta, chicos. Porque esto es lo que van a usar ustedes a cada rato. Sobre todo en el segundo semestre, van a utilizar esto un montón. Entonces, miren que también le tuve que hacer acuerdo de la de límite de un cociente, en donde el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a A es igual al límite de f de x cuando x tiende a A sobre límite de g de x cuando x tiende a A. Entonces, eso es lo que les quería compartir, chicos. Dejar de compartir. Muy bien. Eso es lo que les quería compartir, chicos. Para que ustedes tengan en cuenta la importancia de las reglas operativas, las dos maneras que vimos hoy, la manera de gráfico y la idea intuitiva. Y también importante haber mencionado la forma de determinar límites por epsilon y delta. Entonces, con esto, chicos, ya hemos visto todo. Ya les voy a enviar a más tardar mañana. Espero que ya estén los documentos de ejercicios para que ustedes puedan practicar y el documento para que ustedes puedan repasar la teoría. También les voy a enviar a más tardar. Espero que mañana, chicos. También el cuestionario ya no es hasta el domingo, sino que tienen toda una semana desde el día de hoy hasta el próximo miércoles. Van a tener exactamente una semana para resolver, porque necesito que todo resuelva. Entonces, gracias por su atención, chicos, y ya nos vemos la próxima semana.